cómo mantenernos fieles a quienes somos y al mismo tiempo evolucionar cuando la vida nos lleva a cambiar de lugar. Hola y bienvenidos, bienvenidas al universo de Avanza y Conecta para tomar acción y conectar con tu nueva realidad. Soy Linda Gudelo, tu terapeuta de confianza. Y estoy aquí para guiarte y ayudarte a cerrar ciclos para que comiences a liderar con expansión, propósito y armonía. Y para hoy tengo una invitada súper especial, Luisa Brigitte. Quienes no la conocen, es mi hermana. Y hoy vamos a hablar acerca de esos cambios que nos llevan la vida, pero también cuando nosotros tenemos estas metas de cambiar de país, cambiar de trabajo, de hacer un cambio en nuestra vida y cómo es esa nueva identidad, adaptación, esos miedos, los aprendizajes, cómo navegar todo esto para ser nuestra mejor versión, pero también para conectarnos con nosotros mismos. Así que Luisa Brigitte es mi hermana, la amo, ella es mi socia, mi mejor amiga, es con la persona que yo más he tenido estos momentos de aprendizaje íntimos. Entonces, pues hoy ella nos va a contar de esta experiencia de cuando la vida te empuja hacia algo nuevo porque lo tienes desde el centro de tu ser, quieres comenzar a cambiar algo, cómo se fluye en ese proceso. Así que este episodio es para ti si estás en un momento de cambio, ¿no? ¿Cómo describirías en una palabra este momento de tu vida, Luisa? Bueno, es difícil poder definir una sola palabra para esto, enfrentándome a tantos cambios tan maravillosos, pero una de esas es transformación y otra es conciencia. Lo que pasa es que no sé si una palabra pueda definir todo esto, pero sí es esa conciencia que vas adquiriendo en la medida que vas cambiando. Y eso es algo maravilloso, porque te permite conectar contigo misma, conectar con esa transformación al final de cuentas como algo positivo que te permitió estar en el estado en el que estás ahora. Así que lo traduzco como un momento de transformación y conciencia. Wow. Y mira que creo que esta transformación y conciencia la estamos viviendo, creo que a nivel de colectivo. Y bueno, y cuéntanos ese contexto, ¿no, Lu? Bueno, ¿tú a qué en este momento estás dedicada? ¿Cuál es ese proceso en el que estás ahorita? Me dices de transformación. ¿Cuál es ahorita tu enfoque? Bueno, mi enfoque es crecer. He aprendido con el tiempo que lo que siempre buscamos es crecer. Eso siempre. Cuando a veces queremos cambiar de lugar, de país, cuando a veces queremos un cuerpo diferente, cuando queremos, no nos sentimos como tan a gusto con lo que somos en este momento, porque la vida misma y la naturaleza misma nos llama a crecer. Así que me siento como con ganas de seguir creciendo, con ganas de seguir cambiando esas cosas que tenemos que cambiar y quisiera que hablar desde una perspectiva no solo personal, sino que también aplica para todos, porque todos en algún punto de la vida nos sentimos como estancados, pero en el buen sentido, como que queremos otro nivel, como que bueno, esto ya va surgiendo en mí y cada uno tiene su propia forma de identificar esto, ¿no? Algunos quieren otro trabajo, otra profesión, em, explorar más viajes. Todo esto es porque el ser humano está buscando constantemente crecer y la naturaleza nos empuja hacia ese objetivo. Sí, o sea, todo el tiempo estamos queriendo crecer. Y si no, lo que tú dices, la naturaleza nos empuja. Entonces, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué cambiar de país? ¿Y a dónde, en qué país estás? O sea, ¿cuándo y cómo? ¿Cómo sucedió esto? Bueno, en este momento estoy en Holanda, Países Bajos, pero para nada fue planificado este país. Simplemente que desde pequeña yo siempre me sentí en un lugar que no era el mío. Sin embargo, uno siempre tienes el mundo externo para poder medir tus sensaciones. Lo que buscamos es transformación como seres humanos. Y a veces nos sentimos en un lugar que no es el nuestro, porque es que te internamente te jala a esa transformación. Entonces, en mi caso era que quería irme del país. No era era desde niña, así que no era una cuestión económica, una cuestión cultural o una cuestión económica o política, eso, le iba a decir política, sino que simplemente era como un impulso. Yo veía las películas, en ese momento veía las películas en inglés, me impulsé a aprender inglés de forma autónoma,
quise realmente vivir en otro país. Y esa era como una aventura que desde niña yo estuve explorando, pero nunca tuve claro cuál país, simplemente era como algo que me impulsaba, un deseo adentro que me impulsaba. Así que cuando fui creciendo, fui dándole forma a ese impulso de transformación y a esa forma, a todos se nos revela de forma distinta. Mira, que todos tenemos ese impulso de transformarnos y todos tenemos diferentes formas de interpretarlo. Depende el contexto que tengas, depende tu historia, depende todo tu camino, pero cada persona vive ese impulso de cambiar las cosas. Así que desde chiquita era irme a otro país y la vida me fue presentando las oportunidades y llegué acá, a Países Bajos, sin planificar que fuera aquí específicamente, pero digámoslo así, lo logré. Wow, bien, entonces mira, a veces sí tenemos estos deseos de cambiar y tenemos metas, pero puede que tengas la meta de cambiar de país, de cambiar de trabajo y puede que tengas como claro qué es lo que quieres vivir y experimentar, pero la vida o el universo, tu yo superior te va diciendo, bueno, acá en este país o acá en este trabajo vas a experimentar más conexión contigo, vas a atravesar algo que es importante en tu vida. Entonces, como que te abriste a, no es este país específicamente, pero sí quiero cambiar, sí quiero ir a vivir en otro lado, sí quiero ir a sentir otro sentido de pertenencia en otro lugar. ¿Cuál fue el mayor miedo que sentías antes de hacerlo? Antes de hacer este cambio, ¿cuál fue ese miedo que tú sentiste y dijiste, uy, va a pasar algo o no sentiste miedo? ¿Qué pasó antes de comenzar ya a preparar las maletas, a comprar el tiquete? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, en ese momento, digamos que los miedos no son tantos. De pronto los miedos surgen en que, ay, será, no será como yo creo, pero no lo sientes tanto. O sea, es como más te embarga la emoción, más te embarga la felicidad en ese momento de ejecutar el cambio. Los verdaderos miedos los enfrentas cuando haces el cambio y te enfrentas a las diferencias, te enfrentas a la realidad. Ahí surgen los verdaderos miedos. Antes es una emoción y "Ay, ¿y qué tal si no sale como yo lo tengo en mi cabeza?" Y es como un nerviosismo más, pero como tal un miedo no lo sentí. Para otros puede ser diferente, ¿no? Que te embargue ese miedo y que por eso no quieras hacer el cambio. Pero en mi caso fue distinto. Era como que yo quería tanto hacerlo, era tanto, era como un deseo del estómago, digámoslo así. Me dice mi diseño humano que yo normalmente cuando siento una decisión propia, energéticamente alineada conmigo, me viene como una sensación en el estómago, como que de mis entrañas sale ese deseo. Así que como era ese el caso, yo tenía era mucha felicidad. Y mis miedos realmente fueron después. ¿Tú esto lo del diseño humano lo sabías antes de viajar o todavía no lo conocías? Pues claro, tú me lo enseñaste. Ah, que no me acuerdo qué fecha te lo hice. Pero tú ya lo tenías claro que esa decisión era parte de tu esencia, o sea, no había No, mira salido. que en ese momento no sabía técnicamente mi diseño humano, porque no lo había leído detenidamente, pero era mi esencia. Es como cuando algo por dentro te dice y yo decido creer en eso. O sea, no sabía conscientemente que era parte de mi diseño humano, pero en este momento era tanto el impulso que yo sentía adentro que lo hice. Ah, después me di cuenta cuando ya leí bien que yo soy así, o sea, mi energía es así. Ok, listo. ¿Y qué fue lo más difícil de dejar atrás? O sea, ya en ese momento estabas súper emocionada, estabas con la emoción al tope porque se estaba cumpliendo tu sueño, porque estabas viendo ya ese se está cambiando todo, ya estoy lista, tengo listas mis maletas, tengo listos los tiquetes, o sea, estabas inundada de esta emoción de alegría, de entusiasmo, de expectativa, de curiosidad, cómo es, qué va a pasar. Pero luego llega como esa parte de cuando ya aterrizas allá a Holanda, ya llegas, encuentras el nuevo espacio, en un nuevo apartamento, no sé cómo, en qué lugar llegaste, ¿qué sentiste que empezabas a dejar atrás? Bueno, primero es dejar atrás eh, mi idioma, el mi idioma materno, es comenzar a comunicarme desde otra perspectiva.
También empecé a notar las diferencias culturales, cosa que no me afectan o no me afectan en principio lo que es el idioma y el tema cultural. Siempre lo trabajé como parte de mi preparación interna. Comencé a dejar atrás lo que era yo, lo que fui yo. Y uno de esos cambios es dejar atrás mi familia con la que siento una conexión interna, no solo corporal, era espiritual. O sea, eso es un hilo que no se rompe. Entonces ese fue como el mayor de de las dificultades que viví, ¿no? Esa separación física de tu papá, tu mamá, tus hermanos que amas con el alma, que harías lo que fuera por ellos, estés o no de acuerdo. Bueno, empecé a verme como separada de mi núcleo familiar y yo creo que esa fue una de lo que más afectó pues mi proceso. Y cuando ya estabas allá enfrentando ese proceso, mira lo que es bonito. Yo quiero ir como haciendo un poco este feedback o resumen y es comprender que la vida nos impulsa a cambiar, ¿sí? La naturaleza nos impulsa a cambiar, tenemos constantemente este deseo de crecimiento y evolución y el crecimiento y la evolución lo hacemos a través del cambio. Entonces tenemos en nuestra esencia estas metas y deseos, listo, tengo el deseo de cambiar de país, de cambiar de trabajo, lo que tengas ahí como esa gran meta, ese gran sueño. Y una vez que comienzas a enfrentarte a este sueño, a este cambio real, comienzas a sentir muchas emociones, emociones de alegría, emociones de entusiasmo, de como toda esta, no sé cómo decirlo, o sea, como orgásmico, como que estás súper inundada de esa emoción de, uy, no, ya, esto es real, pero luego comienzas a navegar las emociones de llegué y empiezo a enfrentarme a lo que es difícil, ¿sí? A lo que comienzo a dejar atrás, que ha sido en tu caso mi relación con mi familia. He tenido una conexión en ese momento tan bonita que cuando ya no están, ya no puedo acudir a ellos, ya no puedo visitarlos, ya no puedo llamarlos, comienzo a sentir ese vacío. Entonces los cambios nos están mostrando que navegamos diferentes emociones y a veces pensamos que cambiar todo va a fluir de mil maravillas, de mil arcoíris, de solo felicidad, de solo positivismo, pero cuando no es verdad, eso no es así. Entonces, cuando ya tú estás allá y dices, en algún momento dijiste, esto es real, ya no puedo dar una vuelta atrás. Claro que sí, una de las cosas que siempre tuve en mente es que no quería volver atrás. Era una decisión por la que yo había alimentado y había crecido con esa sensación de transformación. Y yo creo mucho en la fuerza superior. Cuando el creador o el universo te lleva a tomar una decisión y hacerlo realidad como tal, es decir, ok, ya yo sola no estuve en esto, fue parte también un plan divino. Y entonces me sostengo también en esa certeza de que el plan divino requiere que yo viaje, requiere que yo viva estos miedos que estoy viviendo ahora y requiere que yo me enfrente a estos miedos y que lo haga de tal forma que crezca y aprenda de ellos. Entonces, aquí es muy importante no voltear y mirar hacia atrás. Una regla que yo tengo es que lo que pasó, pasó. Y lo que pasó no lo puedes controlar y no lo puedes cambiar. Entonces, ¿para qué quedarse allá? Aprendiste y tomas lo positivo y sigues adelante. De eso se trata el pasado. Entonces, cuando nos enfrentamos a un cambio que ya fue, es como decir, ok, no fue mío solamente. Cuando tú dices no fue mío, ya te quitas la mitad del peso y empiezas a caminar de la mano de algo más alto que tú. Y eso es una alegría muy grande. Y eso es lo que te permite no volver atrás y decir, ok, por algún motivo estoy aquí y voy a seguir luchando y voy a seguir enfrentándome a estos miedos porque el cambio no se trata de una sensación de felicidad constante. El cambio requiere valentía, mucha fuerza, porque estás dejando atrás eso que tú eres, que una transformación requiere un proceso de quemar, ¿no? Yo estoy aquí acordándome de la espada que están, o bueno, del metal, ¿no? Que queman y queman para moldearlo.
Y esa quema duele, esa quema no es cómoda para nada, pero yo sé que voy a convertirme en una mejor persona, entonces es aferrarte a esa sensación. Y pero como es de, o sea, tener esta conciencia de que el cambio no es eso lo que tú dices como esa felicidad, sino que requiere valentía. El saberlo desde antes, yo creo que te hace tener mucha más conciencia de que este cambio no viene solo porque es un antojo de ti, sino también porque te permite a ti crecer como persona. ¿Qué fue lo que sentiste cuando ya estás en este país, esta nueva cultura, este nuevo idioma que ha confrontado tu identidad? Bueno, de hecho, el país, el idioma, sus formas, su organización, todo externamente me parece increíble. Creo que me ha dado como la buena, eh, mm, me ha dado como también la seguridad de que el cambio es muy positivo para mí. Quien me confrontó realmente fue yo misma. El hecho de soltar. Soltar aquello que ya no es, soltar como no es. Por ejemplo, uno de los cambios es que económicamente todo fluía, digámoslo así en palabras, mejor en Colombia porque trabajamos para Estados Unidos y claro, el pago te llega en dólares y eso es mucho mejor para la familia. Cuando me traslado aquí es completamente diferente, pero entonces uno de los cambios más importantes para mí es el tema espiritual. Cuando tú logras despegarte de lo material, en el buen sentido, no radicalmente, sino que poner por encima tu crecimiento personal y tu transformación espiritual, entonces esas cosas materiales pasan a un segundo plano y eso es lo que rescato. Entonces, enfrentarme a mis propios demonios, a mis propios miedos, a la ira, a la tristeza, al dolor, a la parte oscura de uno mismo. Entonces, más lo que te pintan externamente, que el país es increíble, es cómo tú te enfrentas a ti misma, cómo vives esos miedos dentro de ti, cómo estar lejos de tu familia, cómo el cambio de horario, cómo decirle a tu hermana no puedo hacer esto, no puedo trabajar en esto. La espiritualidad me cogió y me impulsó una depresión muy fuerte, pero todo hace parte del proceso y a la final tú agradeces todo ese proceso porque es lo que te permite valorar las cosas importantes de la vida. Mira, aunque el dinero es súper importante mantenerlo bien, yo digo que no hay que poner nada por encima de nada. La familia es importante, el dinero es importante, la paz es importante, el cambio es importante. Entonces te hace nivelar las cosas de tal forma que no guías tu vida solo con base en una cosa, sino que en una armonía completa que te permita sentirte plena. Y, ¿sabes? Algo que ahorita me trae como recuerdo es muchas veces cuando estamos parados, digamos, como a un lado del río y queremos cruzarlo, tenemos conclusiones acerca de quiénes somos, ¿sí? Es que yo soy colombiana o yo soy esto, yo soy mamá, y esas conclusiones cuando nos enfrentamos a un cambio, a un crecimiento, comienzan a derribarse y a derrumbarse en estas conclusiones y esto es algo que lo recuerdo mucho de Access, porque cada vez que yo tengo una conclusión de que esto soy, esta es mi verdad y esto es lo único que yo creo, cuando empezamos a desvanecerlas, descrearlas, transmutarlas, nos enfrentamos a ese cambio, ¿no? Nos enfrentamos a ese dolor, a esa depresión, porque oye, si ya se está acabando esta conclusión, ¿qué soy finalmente? Si ya estoy muriendo, ¿qué queda de mí? Wow, o sea, y tenemos miedo a enfrentar nuestras propias emociones de tristeza, dolor y de muerte, pero si supiéramos que después de la muerte renacemos y muchas veces en vida hemos renacido, hemos vuelto a reencarnar, hemos vuelto a levantarnos con otra identidad, con otra percepción, con otra forma de ver la vida. Sí, y ay, esto conecta mucho porque los extremos son negativos o
bueno, negativos no, pero te llevan a ámbitos realmente de oscuridad. Cuando tú concluyes algo de ti, estás siendo radical, estás siendo extrema, no estás dándote la posibilidad del cambio. Entonces, eso que tú dices, soy colombiana y yo de aquí no salgo y yo me muero, esos son pensamientos que muchos tienen y que tuvimos en algún momento de nuestra vida, pero que luego la misma naturaleza te confronta y te dice, ok, pero puede haber un cambio. O, por ejemplo, soy madre de 3 hijos, entonces no voy a poder hacer ejercicio, no voy a poder dedicarme a cierta pasión, a cierta actividad económica. O, por ejemplo, las mujeres no pueden estudiar mucho espiritualidad. Hoy día es completamente diferente. Todas esas conclusiones radicales nos sacan del cambio, nos sacan de la transformación, del crecimiento. Siempre deberíamos poder ver eh, el dejar el espacio. Bueno, soy colombiana, pero puedo vivir en otro país. Mi idioma materno es español, pero puedo aprender otro idioma. O sea, siempre dejar el espacio y no descubrir en esos cambios tu verdadera esencia, que nada tiene que ver con el externo. ¿Hubo un momento en el que te sentiste que te estabas perdiendo a ti mismo? Sí, precisamente cuando viví la depresión. Ah, creo, bueno, yo tuve un proceso de psicología acá, pero me dijeron que era completamente normal porque muchas personas que emigran a otros países ven la diferencia, la separación con su familia y viven estos procesos de tristeza, depresión y es completamente normal. Entonces, ese momento para mí fue como decisivo en mi vida. Representó un punto de inflexión porque ahí comencé a tomar decisiones realmente importantes, que si yo no tomo decisiones que van alineadas conmigo, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve finalmente vivir en pos de otros, haciendo caso a otros, cuando tú realmente sabes que tienes una chispa adentro, que si escuchas con atención te va llevando por los caminos y por los cambios que necesitas para ir descubriendo cada vez más esa esencia? Y la depresión te viene a mostrar precisamente eso, que nada tiene sentido. ¿Pero por qué nada tiene sentido? Porque de alguna forma hemos creado tantos filtros a nuestra chispa divina que la cubrimos, que la tapamos de deseos materiales, de cuestiones artificiales, de querer caer bien, de compararnos con otros, tantos filtros que le ponemos a esta chispa que no nos miramos adentro y no reconectamos con ella y con esta divinidad. Y eso representó para mí un punto de inflexión. No siempre tienes que decir que sí, vale decir que no. Y dile sí a eso que te mueve el estómago, en mi caso. Pero dile sí a tu energía, dile sí a ti misma, pero no en la forma egoísta, sino en tu esencia. Dile sí a esos anhelos tuyos del corazón. Y hablando de esencia, ¿qué te ayudó a mantener tu esencia? ¿Qué hábitos, creencias, o sea, cómo estabas en ese momento de depresión, estuviste de la mano con la psicóloga y qué te permitió ya, digamos, empezar a decir, listo, es esta esencia, porque cuando uno la reconoce, no hay manera de cambiarla. O sea, sale natural de nosotros, o sea, la esencia no se cambia, pero sí hay algo lo que tú dices, la tapamos. La tapamos con aferrarnos a las cosas materiales, aferrarnos a metas, aferrarnos a sueños que no van de pronto alineados con nuestra esencia. Sí, ¿qué me ayudó? Primero, las personas a mi alrededor. Ese acompañamiento es fundamental, no porque te dijeran cosas realmente importantes, sino porque estaban contigo, te decían, yo te escucho, yo estoy aquí, yo te abrazo, no te puedo decir nada, no puedo consolarte de la forma en la que debería porque no existe y en el silencio ahí estaban. Ese es uno de los apoyos más importantes en ese momento porque realmente no se trata de cuánto yo pueda hablar para consolar a alguien, sino de que tanto mi energía la pueda sostener a la persona. Y aquí aprendemos que incluso en el silencio hablamos, incluso en el silencio sostenemos, abrazamos. Y esa parte fue fundamental en mi vida.
tu apoyo de mis padres, de mi esposo, de mis hijos. Ellos venían y me abrazaban y me decían, mamá, te amo. Ya, o sea, es que no necesitas más. Y segundo, la espiritualidad. Me aferré a la espiritualidad como lo más importante en mi vida porque dije, algo tiene que tener sentido en todo esto. Y cada uno se aferra a su propia espiritualidad en la forma en que lo sabe, en que su chispa se conecte con ese universo, con ese cosmos, con esa fuerza superior. Pero en la medida en que la persona se aferra a eso, comienza poco a poco a ir ascendiendo. Entonces, aparte de que la ayuda profesional también es muy importante porque te da todas las herramientas, tú me diste unos consejos espectaculares, seguí un reto, seguí meditaciones, todo eso te levanta, te saca. Entonces, bueno, por un lado el acompañamiento, por otro lado la ayuda profesional y por otro lado la espiritualidad. Ay. Y ahora, en medio de todos estos hábitos y creencias que lograste sostener, las personas que te dieron este apoyo, ¿qué comenzaste a descubrir en ti misma que no lo sabías antes? Bueno, precisamente me enfrenté a esa pregunta hace poco. ¿Qué conociste de ti que antes no sabías? Y es la fuerza de voluntad. Oye, miles de veces quise devolverme. No te imaginas. Y me aferré a mi fuerza de voluntad. Mira, yo voy a hablar por mí esta vez, pero es como que yo te digo, voy a comer bien. Y yo lo hago, o sea, a mí no me importa. Yo soy radical. En ese tipo de cosas. O sea, si mañana dejo de comer harinas, punto. Entonces, descubrí de mí que antes percibía negativo. Yo decía, es que yo soy muy radical, uff, yo me voy a los extremos. Aprendí que es algo positivo cuando sabes equilibrarlo y cuando ya no te afecta a tu vida. Entonces, ¿qué tanto yo me aferro a una situación, a una fuerza interna? Pero que además no es un aferramiento negativo, sino que es aferrarse a la certeza y la fe. Es que es muy distinto, porque uno se aferra a veces a ideas, uno se aferra a veces egoístamente al pasado, a situaciones, a personas, pero es como aferrarte a tu propia chispa, a tu fe, a eso que te dices que yo sé, es que yo sé que si me quedo, lo voy a lograr. Es que yo sé que si dejo de hacer esto, lo voy a lograr. O como cuando dejé el hábito de jugar, que yo lo comparo con el hábito de fumar, un hábito malo, pues algo que no ayuda mucho a tu cerebro. Eh, lo comparo con eso y... Espérame porque se me olvidó qué iba a decir. La voluntad. Ah, eso. Lo comparo, lo comparo con el hábito de dejar algo. En mi caso fue el juego, porque yo fui como adicta a los juegos en línea. Y te aferras a esa voluntad interna de que tienes que cambiarlo porque sabes que al otro lado de ese cambio hay algo muy bueno. Hay algo positivo, hay luz al final del túnel. Pero eso lo tienes que conectar con tu esencia para poder identificar que no es un aferramiento negativo, sino que por el contrario te va a hacer mejor persona y te va a hacer crecer. Entonces es importante conectar contigo. En- y todo esto que te ha llevado a conectar contigo, ¿cuál es tu mayor aprendizaje, Lu? De cómo estoy en un nuevo lugar, cómo estoy en un cambio nuevo, pero aún así me he permitido conectarme con mi esencia y no perderla, porque tu esencia, lo que nos estás compartiendo es, yo tengo una fuerza de voluntad muy grande, me encanta el ejercicio, o sea, eres una mujer de acción, pero también creativa, porque me acuerdo que nos mostrabas tus cuadros de pintura, conectaste con partes de ti que de pronto no lo habías hecho antes. Entonces, ¿cuál ha sido este mayor aprendizaje o de pronto has conectado con personas nuevas porque en ese acompañamiento psicológico tal vez era, bueno, hay que construir familia acá, hay que construir una nueva sociedad. Cuando tú de pronto acá estabas muy segura en tu lugar de familia con las personas más cercanas, pero ahora me tengo que abrir a nuevas personas.
Creo que el mayor aprendizaje que reconozco, y lo dije en mi último escrito, es que reconozco la bondad que me ha acompañado toda mi vida. Reconozco cada paso, cada camino que me ayudó a atravesar, cada altibajo, cada emoción, cada cambio, enfrentarme, saber que voy a conocer a nueva gente, pero no es porque yo así lo quise o lo decidí, sino porque esa fuerza me ha llevado a este punto, porque de alguna forma aquí tengo un crecimiento más que realizar por mí y por otros. O sea, no es que solamente yo vivo para mí y por mí y todo lo hago porque voy a crecer yo, sino que también con este cambio ayudo a otras almas a crecer también, a transformarse, incluso en el alejamiento. No tanto a quienes yo estoy cerca, sino de quienes también estoy lejos. Y reconocí, el mayor aprendizaje es el haber reconocido eso y haber reconocido que esa fuerza es bondad. O sea, no es que no, hubo cosas negativas o que yo percibí negativas, pero eran necesarias para poder sentir a toda cabalidad la parte positiva. Entonces, yo creo que mi mayor aprendizaje es reconocer al creador y la fuerza superior en todo el camino y que no estoy sola. Es que me conecté tanto con la espiritualidad que creo que otra conclusión, aparte de que sí, escribía más del corazón, ¿sabes? Comencé a escribir más del corazón porque una vez tú descubres tu esencia espiritual es como si las palabras escribieran tu alma. Entonces me conecté con esa esencia y los cuadros que pintaba, las cosas que le enseñaba a mis hijos, todo, así sea el hábito más pequeño, la ropa que lavaba, la loza que limpiaba, tenía un significado realmente diferente para mí y era reconocer esa bondad divina que todo el tiempo nos acompaña. No, qué mayor aprendizaje que ese, o sea, reconocer que hay una fuerza superior que te está llevando y en estos días estaba leyendo y déjame decirte que estoy súper feliz y te felicito y te honro por esos escritos que has compartido. Yo tengo mi Facebook personal y muchos saben que lo he dejado a un lado por el tema de estar enfocada en el negocio, pero otra vez lo retomé porque ya tengo espacio en el celular. Pero yo siempre los leía porque entraba desde el computador y leía tus escritos y decía, wow, cuánta inspiración, cuánta creatividad, que realmente a mí como Linda no tengo ese don, no tengo ese talento, pero a mí me encanta hablar y me encanta enseñar y más de uno lo sabe. Entonces, te felicito por toda esa creatividad, por esa conexión tan divina que nos estás mostrando, que gracias a que toda transformación, todo cambio, cuando tú lo haces de la mano de esa fuerza superior, es distinta, es diferente. No lo haces sintiéndote solo. Entonces, estaba también leyendo algo que estamos acostumbrados a bendecir cuando nos va bien, cuando las cosas salen. Pero ¿cuántas veces bendecimos el caos? Bendecimos ese momento de depresión, bendecimos ese momento de muerte. Cuando bendecimos cuando algo no sale como supuestamente hemos creado en nuestra mente o hemos generado esas expectativas. Entonces, esa esa bondad de verla tanto en la bendición como en el caos, como en lo que parece que no es una bendición, sino que al contrario parece una maldición. Pero ¿qué tal si detrás de esa maldición, de esa caída, de ese caótico, de esa muerte, es la llave para la nueva bendición, para el siguiente nivel de bendición y de transformación? Entonces, no, muy súper agradecida por esto que nos has dicho, pero quiero hacerte una última pregunta, Lu. Y es, ¿qué le dirías a alguien que está a punto de hacer un cambio o que está cambiando, pero que le ha costado un poco, o que está sintiendo que se está perdiendo a sí mismo, que está perdiendo su esencia en medio de ese cambio? Bueno, primero decir que el ser humano está guiado por su deseo de hacer las cosas. Entonces, si tú sientes que tienes
un deseo enorme que arde dentro de ti por hacer ese cambio, no lo dudes ni por un segundo, porque ese ardor, precisamente ese fuego que sientes, debo salir de aquí, debo cambiar de trabajo, debo lanzarme a otra cosa, debo viajar, pero todo ese deseo ferviente es lo que te permite dar el impulso de transformarte, de permitir que el universo transforme hacia positivo tu vida. No lo ignores, hazlo por encima del miedo, por encima de las expectativas. Recordemos que nosotros siempre tenemos un yo, un yo anterior, un yo del pasado que nos impulsa a dejarnos en el mismo lugar, que siempre quiere mantenernos en la zona de confort, la zona conocida, que dice, bueno, ¿y qué tal si? ¿Qué tal si haces ese cambio y te va re mal? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Atrévete realmente a vivir la aventura de tu vida y a descubrir esos cambios, esa transformación que la vida tiene preparado, a ese cambio positivo y hazlo con una mente abierta de que vas a vivir un momento de confrontación contigo mismo, pero que a la final vas a vivir el momento más grande de gratitud por haber pasado ese momento y por haber llegado hasta donde llegaste. Entonces, hazle caso a esa intuición, a ese deseo ferviente que tienes en tu corazón y descúbrelo, descúbrelo. Así sea un error, incluso aunque ese deseo ferviente te lleve a un error, realmente de esos errores es que aprendemos. De esos fracasos es que decimos, no, yo no voy a volver a fracasar así. De eso es que aprendemos. Así somos los seres humanos y es delicioso además hacerlo, vivir la vida sin el temor a dar ese paso. Ah, creo que esa frase puede ser un mantra, ¿no? ¿Cuál sería esa mantra o esa frase para quienes estamos haciendo grandes cambios o pequeños cambios? No importa, así no sea que vayas a cambiar de país, pero puede que estés cambiando un hábito o que estés cambiando de pronto tu manera de verte para subir tu autovalor, tu autoestima. ¿Cuál sería ese mantra y esa frase, Lu? Me entrego al cambio, a la transformación que esa bondad quiere que yo experimente para mejor. Wow, me entrego al cambio para que esa bondad me Que esa entregue. bondad, me entrego al cambio que esa bondad quiere que experimente para mejor. Wow, me encanta y deberían de repetirla muchas veces este mantra, esta frase, porque eso te permite a ti entregarte. Y cuando tú entregas, como decía Luisa, te quitas un peso de encima. Bueno, almas divinas, hemos llegado aquí a nuestro final. Gracias por regalarte este espacio de conexión, por escucharnos, por abrirte a este espacio de conciencia, este espacio de evolución y en esta conversación donde Luisa nos ha recordado que los cambios llegan y que hay cosas que vamos a perder, hay cosas que van a morir y que de todas maneras nuestra versión auténtica está allí y eso que está muriendo es para que nuestra versión más auténtica sea poderosa y sea más fuerte tu conexión contigo misma. Recuerda que puedes evolucionar y crecer y expandirte sin dejar de ser tú. Gracias, gracias. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que esté pasando, viviendo un momento de cambio y que no quiere perder su esencia o que de pronto está pensando que se está perdiendo por completo en este cambio. Puede ser que está terminando con su pareja, terminando un trabajo, que está tal vez dejando su lugar, un país, una ciudad, y que escuchar este mantra, escuchar esta conciencia, estos aprendizajes le pueden dar un luz a su camino. Y estoy aquí para acompañarte en tu proceso de cerrar ciclos. Recuerda, soy Linda Gudelo, terapeuta holística, y en mi universo, bienvenida, alma divina. Aquí crecemos y avanzamos. Nos vemos. ¿Te quieres despedir? Gracias, gracias Linda por permitirme compartir, abrir mi corazón. Espero que estas palabras realmente ayuden a las personas, que realmente los impulse a hacer el cambio de sus vidas y que traiga luz, siempre luz. Gracias por decir sí.